Playbook, Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Había una vez una talentosa pastelera llamada Clara. Sus pasteles y postres eran deliciosos y su pequeño negocio era un lugar popular en su lado de la ciudad. Un día, Clara decidió que era hora de expandir su marca y abrir una segunda ubicación en un barrio cercano. Estaba emocionada por esta nueva aventura, pero había algo que la preocupaba. Había escuchado que la competencia era feroz en ese lado de la ciudad. Por eso, incluso antes de abrir, Clara decidió llevar a cabo un análisis exhaustivo de su competencia. Investigó durante largas horas a todas las pastelerías y cafeterías en el nuevo vecindario. En su investigación, descubrió que había una pastelería famosa y con gran reputación, llamada La Esquina del Sabor, que dominaba la zona. Era visiblemente próspera y ya tenía una clientela leal y casi fanática. Se dispuso a estudiarla y en poco tiempo descubrió, para su sorpresa, que esta pastelería ofrecía productos que podían pensarse como similares en calidad y sabor a los suyos. Sin desanimarse por lo parecido de sus ofertas, Clara se armó de paciencia y dedicó un tiempo a entender qué es lo que realmente la hacía exitosa a La Esquina del Sabor. Observó algunas prácticas que ella no tenía. Por ejemplo, que su competidor abría muy temprano durante el final de la semana y ofrecía opciones de pastelería sin gluten para atender a clientes con dietas especiales. Además, notó que era una marca constituida, con un ecosistema digital muy bien pensado y que tenía una fuerte presencia en redes sociales. Vio que Lolo, el pastelero, era una figura conocida y querida por todo el barrio, entre otras cosas porque compartía recetas y tips de repostería. También vio que la marca ofrecía degustaciones gratuitas cada semana que atraían a las familias que circulaban por la zona. Clara tomó estos aprendizajes para adaptar su estrategia. En su nueva sucursal, implementó varias de estas prácticas. Comenzó a ofrecer sus propias opciones sin gluten. Aumentó su presencia en las redes sociales, compartiendo fotos y videos tentadores y anunciando eventos especiales en su pastelería. Además, comenzó a organizar degustaciones mensuales. Finalmente, acomodó el horario de apertura comenzando bien temprano el fin de semana, según las costumbres del barrio. Clara hizo todo esto con su propia impronta, entendiendo la necesidad de las personas por detrás de la práctica y adaptando estas iniciativas a la personalidad de su marca. La llegada de la nueva pastelería de Clara al barrio fue súper bien recibida. En muy poco tiempo y a medida que la marca de Clara se estableció en la nueva zona, ella notó que sus acciones habían tenido un impacto positivo. Las personas comenzaron a mencionar su marca en las redes sociales y el número de clientes o clientas aumentó en forma consistente. A pesar de su éxito, Clara siguió siempre monitoreando las prácticas más exitosas de Lolo y de La Esquina del Sabor y encontrando su propia versión de aquellas cosas que encontraban una buena recepción en el público. Y con el tiempo, también vio que Lolo imitaba alguna de sus propias buenas prácticas. Al final, y como dice el refrán, la imitación es la forma más sincera de admiración, ¿cierto? Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de 2 y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. ¿Cuál es la importancia de medirse con la competencia? ¿Y por qué, además, es necesario establecer benchmarks que nos funcionen como punto de referencia? En un mundo en el que la diferenciación es cada vez más difícil, un mundo en constante cambio, un mundo en donde nuestros públicos tienen toda la información disponible, el análisis y la evaluación de lo que hacen otros jugadores en nuestro mercado se vuelve esencial para el éxito. Llamamos a esto hacer inteligencia competitiva. Pero, ¿cómo mantenemos un ojo en la competencia manteniendo nuestro propio juego y sin entrar en una paranoia constante? ¿Cómo entendemos qué prácticas vale la pena reinterpretar o sencillamente copiar y cuáles nos indican que debemos pararnos en la vereda de enfrente?
¿cómo podemos aprender de los éxitos y de los fracasos de otros jugadores en la industria en lugar de tener que probarlo todo en nuestra marca? Estas son las reflexiones que vale la pena hacer. Acompáñanos mientras exploramos las respuestas a estas preguntas y descubrimos cómo medirnos con otras compañías puede impulsar nuestro marketing. En este episodio vamos a desentrañar las ventajas de esta práctica fundamental, desde la identificación de oportunidades no explotadas hasta la mejora continua de nuestra propuesta de valor. Descubriremos cómo el conocimiento profundo de lo que hacen nuestros rivales o compañías referentes puede impulsar nuestra creatividad y la toma de decisiones estratégicas, permitiéndonos destacarnos en un mercado saturado. Así es que, agarremos una lupa y comencemos a explorar juntos. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook. Hola Lu, hola Anita y hola a todos los que están del otro lado escuchándonos. Somos felices de encontrarnos con ustedes acá. Hola Sebas, hola Lu, hola también a nuestros oyentes del otro lado. Qué divertido, hoy hablamos de seguimiento y análisis de competidores o como dijiste en la intro, de inteligencia competitiva. Gran tema. Parece un juego, ¿no? Esto del seguimiento de la competencia. Pero es un tema que es como casi tan obvio del que se habla muy poco. ¿No es cierto? Totalmente. Muchas veces no llegamos a profundizar por qué. ¿Por qué es crucial analizar lo que hacen los demás en tu industria? Y cómo podemos utilizar esa información para mejorar nuestras estrategias, nuestras prácticas, para destacar en el mercado. No sé si está del todo claro eso. Por eso nos toca hoy, ¿no? Nos metemos hoy en eso. ¿Qué les parece? Dale. Vamos a meternos, dale. Bueno, Anita, ¿por qué no empezás contándonos por qué a vos te parece que este análisis de competidores es algo tan importante para marketing? Muy bien. Son un montón de razones, pero el análisis de competidores para mí es fundamental en tanto nos ayuda a entender dónde estamos parados, ¿no? Uh-huh. Nuestro entorno competitivo. Nos permite conocer quiénes son estos rivales, qué estrategias usan y cómo nosotros tenemos, digamos, que jugar el juego, cómo encontramos el espacio para destacarnos en el mercado. Te delimitan la cancha, digamos. Claro, ellos están, entenderlos para entender cómo jugar. Pero es una de las prácticas más claves de la estrategia, ¿no? Es que necesitas, es esencial. Es una Es herramienta Porter. Esencial. Es Porter, amo Porter. Lo miré a Sebas cuando dije Porter porque es tipo lo ama. No, pero ¿qué pasa con el entendimiento del entorno competitivo? Es crítico. Es crítico porque te ayuda a pensar tus propias estrategias, teniendo en cuenta que hay un otro u otros en el mercado que son fuerzas contrarias y que tenés que entender. Tenés que entender también qué cosas te dejan adentro, qué cosas te dejan afuera. Así que para que tus estrategias sean realmente efectivas, hay que entender quiénes son los jugadores. A ver, y digo que es una práctica esencial o fundamental porque, así como decías vos, Anita, nos da una perspectiva, ¿no? Nos da una forma de mirar. Y en un mundo donde las empresas cada vez compiten de forma mucho más feroz por la atención de las audiencias, hay que entender realmente quiénes son estos competidores, qué están diciendo, qué están haciendo. Es crucial. Y no solo para saber lo que hacen y preparar el golpe, digamos, sino para nosotros mismos identificar estas oportunidades, estas amenazas, estas tendencias en el mercado y ajustarnos nosotros en nuestro accionar, ¿no? Y también, como decíamos antes, ¿dónde está la diferenciación, el valor único que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes? A ver, para pensar estratégicamente tenemos que leer el contexto en el que estamos operando o en el que vamos a operar. Es algo básico de hacer para nutrir la estrategia. ¿Por qué? Porque, como venimos diciendo, de una o de otra forma, el mirar el mercado nos va a proporcionar información súper valiosa para tomar decisiones que nos van a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, la mejora continua de la posición competitiva de nuestra marca, de nuestra organización, con respecto a un mercado determinado, un mercado target, a nuestra audiencia target. Ignorar a la competencia puede llevarnos a una estrategia deficiente
y a decisiones comerciales que son muy, muy costosas. Así que no podemos overpasear esto. Me gusta esto como ejercicio continuo, ¿no? Es como decíamos antes, es para entrar a un mercado, pero también como ejercicio continuo porque el mercado va cambiando Es dinámico. permanentemente, ¿no? Total. A ver, lo que saco en limpio hasta acá sería que cuando este análisis está bien hecho, nos proporciona una visión integral de nuestro mercado en forma general y ubicar nuestro accionar en función de eso, ¿no? Uh-huh. Pero también nos sirve, pienso, ¿no? Para mirar a cada uno de nuestros competidores de manera particular. ¿Les parece que profundicemos en eso, en cómo nos ayuda a conocer a cada uno de nuestros rivales? Absolutamente, Lu, es muy, muy útil a nivel de cada jugador, ¿no? Cada jugador particular tenemos que identificar qué es lo que pasa con ese jugador, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo ese jugador en particular? Ya sea un competidor directo o un competidor indirecto en el mercado, ¿no? Ahí cuando trabajamos de repente pensando, volviendo a Porter, ¿no? ¿Qué productos aparecen o servicios, ¿no? Aparecen como sustitutos o cuáles pueden ser futuros ingresantes al mercado, porque no son solamente los jugadores que están jugando hoy en el mercado. Uno tiene que anticipar la jugada y para anticipar la jugada tiene que estar pensando en estos temas. Y conocer a estos jugadores nos da una idea de, primero, entender cuáles son sus fortalezas, porque por algo son jugadores, Claro. ¿sí? Digamos, no es que están acá fortuitamente, tienen sus clientes, dicen cosas interesantes, pero también tienen debilidades y también tenemos que tratar de leer cuáles son sus estrategias y cuál es la propuesta de valor que están ofreciendo. Esto nos va a permitir evaluar, primero, en comparación, ¿no? Bueno, nosotros dónde estamos parados, dónde nos ubicamos con respecto a estos jugadores y qué podemos aprender de los éxitos y de los fracasos de los otros. Esto es así, no solamente cuando hay grandes rivalidades, como por ejemplo McDonald's y Burger King o Coca-Pepsi, más allá de que les recomiendo que sigan, si les interesan esas rivalidades, el podcast Business Wars, que es súper interesante respecto de justamente de cómo esos competidores van también desarrollándose uno en función del otro, ¿no? Cada jugada de uno implica la jugada de otro y cómo, bueno, después unos ganan y otros pierden o unos prevalecen más que otros, ¿no? Pero más allá de la rivalidad, Coca-Pepsi o digamos, o Skip y Ariel, digamos, es importante mirar a los jugadores de nuestra industria individual, aunque yo no esté compitiéndoles directamente, porque tenemos que anticipar los movimientos que hace el mercado para adaptarnos a estos cambios que hace el mercado, ¿no? Que no te agarre desprevenido. Sí, hay marcas en donde realmente un competidor se mueve y me mueve todo. Y, Claro. hay otras marcas en donde no. Digamos, no sé, en el mundo de jabón líquido definitivamente pasa, en el mundo de la consultoría no es tan así. Sí, no, y más te vale que entiendas el movimiento. O sea, ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque Preguntate. si no, por ejemplo, las guerras de precios. Es tremendo. ¿Por Tal qué lo vez está el tipo se haciendo? está tratando de sacar un inventario de encima, pero vos lo interpretaste como que, listo, bajó los precios en forma permanente y lo bajás también y que perdés quiere- un montón. mira, una cosa es interpretar que quiere ganar mercado y otra cosa es interpretar que quiere mover producto. Ujú. Son cosas muy diferentes. O sea, por eso es clave recopilar esta información y en función de eso tomar decisiones estratégicas. O sea, no es como reactivo y nada más. Sí, eso es exactamente lo que hay que hacer, ¿no? Una vez que tenemos la comprensión profunda del entorno y de los jugadores, usamos esa información para tomar lo que se llaman decisiones estratégicas informadas, ¿no? ¿Para qué investigamos el mercado? ¿Para qué investigamos a nuestra audiencia? ¿Para qué investigamos a nuestros competidores? Para tomar decisiones estratégicas informadas. Decisiones estratégicas tomamos siempre, aunque no sepamos que estamos haciendo estrategia, pero cuando son informadas es mejor. Entonces, por ejemplo, ajustar nuestra estrategia de precios para competir de manera más efectiva. Conociendo los precios de los competidores es más fácil, ¿no? Podemos identificar oportunidades de expansión a nichos no explorados por los competidores. Podemos mejorar nuestras
tácticas de marketing en general en función de lo que está funcionando para otros, lo que vemos que los otros están haciendo. No necesariamente porque veo a alguien en TikTok me tengo que meter en TikTok, digamos, ¿no? Pero sí entender el accionar de la otra empresa porque nos hace mantenernos despiertos y despiertas. Nos da curiosidad y nos saca de nuestra forma, de nuestra, sería la zona de confort, ¿no? De nuestro adormecimiento. Exacto. Y en última instancia, analizar a nuestra competencia, a los competidores, a los jugadores en este mercado, nos va a permitir ser o mantenernos más ágiles, ¿sí? Poder adaptarnos a un mercado que la verdad es que está en constante cambio, ¿no? El mercado no está quieto, nunca está quieto. Y también nos sirve para mejorar nuestro propio juego en cuanto a, bueno, ¿por dónde voy? ¿Cuál es mi innovación? ¿Qué es lo que yo puedo aportar de nuevo? Hablamos hace un rato de, cuando estudiamos el mercado, no solo miramos competidores, sino que también benchmarks. Pero, a ver, Sebas, ¿nos podrías dar una breve definición de qué es un benchmark y por qué es relevante tomar benchmarks de nuestro accionar? Sí, Luz, totalmente. A ver, vamos a tratar de definir benchmark, ¿sí? Porque cuando hablamos de benchmark estamos hablando de un punto de referencia, ¿sí? O, por ejemplo, podemos estar hablando también de un estándar que vamos a utilizar para comparar el rendimiento de nuestra empresa con el rendimiento de otros jugadores de la industria. Es muy importante hacer benchmark. ¿Por qué? Porque nos ayuda a establecer metas que sean realistas y nos ayuda también a evaluar si estamos cumpliendo con determinados objetivos. Pero no me queda clara la diferencia entre un benchmark y un competidor. A ver, Anita. Bueno, la diferencia principal diría que radica en el propósito y en la función de estas dos entidades. O sea, un competidor es una empresa que opera en mi mismo mercado y que compite directamente o indirectamente con nosotros por la misma base de clientes y está buscando resolver la misma necesidad. Cuando hablamos de un benchmark, hablamos de seguir y de mirar, monitorear a otra empresa que no necesariamente constituye un competidor, digamos, tal vez no juega en nuestro mercado, pero sí es, como decía Sebas, un punto de referencia, un estándar, un norte que vamos a utilizar en determinadas cosas, no necesariamente es benchmark en todo, tal vez es benchmark en innovación o en comunicación o en logística, digamos, ¿no? Y lo usamos para medir nuestro propio rendimiento y progreso. Es una especie de norte, de referente de buenas prácticas. Puede ser una empresa en nuestro mismo mercado, pero también podría ser una empresa en una industria completamente diferente que nos sirve como estándar de excelencia al que aspiramos igualar o ojalá superar, ¿no? Sí, la clave acá es que los competidores son, ¿no?, los que están en una puja directa con nosotros. Uh-huh. Mientras que los benchmarks son, como decía Anita, estos estándares que nos van a ayudar a evaluar, ¿no? y a medirnos con respecto a lo que nosotros queremos medirnos, ¿no? Claro. A nuestro propio norte. Digamos, nosotros podemos poner como benchmark una empresa que opera en Europa con la cual nunca vamos a competir, pero sin embargo nos va marcando qué es lo que nos falta para poder llegar al nivel de excelencia o de servicio, ¿sí?, que esta empresa llegó. Uh-huh. Entonces es muy importante tener esto claro y que forma parte del mismo monitoreo. Me quedó dando vueltas esto de que el benchmark sea, que no hace falta de que sea de mi misma industria. Anita, profundiza sobre eso, por favor. Dale. Sí, es en general, de hecho, puede pasar que no lo sea. En muchos casos, por supuesto que compararse con empresas similares de la misma industria nos da un montón de información súper relevante y útil. En general son gente que nos comparamos. Pueden ser, uno puede tener un competidor de benchmark. O sea, uno puede decir, este competidor hace bien las cosas y lo sigo, ¿no? Pero en general, tal vez elijo a alguien de otro mercado que está haciendo de mercados. Nos pasa mucho en mercados más atrasados o subdesarrollados o digamos, o a las que el hemisferio sur, en donde las cosas muchas veces llegan tardes, digamos. Nos pasa que podemos elegir y ver algunas industrias más desarrolladas en otros países, ¿no? Entonces, esto de compararme con empresas similares es valioso si existen, pero también me puedo enfocar en un benchmark que no tenga nada que ver con
mi negocio, según los objetivos y el contexto específico de nuestro análisis, digamos. Sí, depende mucho de nuestros objetivos y podemos tomar, digamos, el caso de compararnos con empresas de la misma industria o alguna industria similar, porque a lo mejor, digamos, nuestra industria tiene parámetros similares a otra por el comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? La industria de la energía, ¿sí? Y la industria de la minería tienen algunos parámetros, digamos, que se pueden llegar a comparar en algunos aspectos. Entonces, es importante, y en general suele ser la opción más lógica, ver empresas que se enfrentan a desafíos similares, ¿sí? Y que tienen dinámicas de mercado similares. Ahora, por ejemplo, vos podés estar mirando una industria, vos podés decir, mira, a mí me encanta que en esta industria, esta empresa, cómo se maneja en su comunicación, cómo desarrolla o cómo muestra su propuesta de valor, cómo lleva adelante la ejecución de determinadas cuestiones puede ser de diseño, de vínculo con los clientes. Vos tenés que elegir cuál es el aspecto que querés monitorear en el otro. Ese otro no necesariamente tiene que ver con capaz no vende lo mismo que vos vendés, no importa, pero hay aspectos que vos podés medirte y vos podés establecer como benchmark. Por eso es importante monitorear, porque vos aprendés en ese proceso. Cuando vos estás todo el tiempo mirándote el ombligo, no sacás cosas buenas. Vas a estar mejorando, pero es una mejora, digamos, como demasiado lineal. Estás mejorando sobre lo que vos mismo conocés. Cuando vos pones parámetros externos que te empiezan a medir, bueno, esos parámetros empiezan a empujar hacia otra búsqueda como organización. Por eso es interesante hablar, cuando hablamos de análisis del mercado, estamos hablando de nuestro mercado en cuanto a los actores y los jugadores que están compitiendo por la misma audiencia, y después, bueno, el mercado en general, que nos puede ayudar a aprender, ¿sí? A hacer mejor nuestras propias en forma cuestiones. Indirecta. Puede ayudar a mejorar. Sí, otra opción puede ser buscar referencia en ciertos líderes en determinadas prácticas comerciales, como por ejemplo compañías muy eficientes o muy buenas en adoptar tecnología o muy buenas en customer experience. Un poco, ya lo dijimos, pero nos queremos comparar con benchmarks que sean mejores que nosotros, ¿no? O sea, para ponernos ese norte, ¿no? Para ayudarnos a aspirar a esos estándares de excelencia más altos. Bueno, nosotros un poco cuando llevamos adelante el proceso inicial de algún proceso de consultoría, sobre todo en la parte del diagnóstico, una de las cosas que más le preguntamos a los clientes es ¿a qué empresa admiran? ¿Sí? ¿A qué empresa te parece que te gustaría alcanzar a algún nivel? O sea, ¿con qué te gustaría que te comparen el día de mañana que no tiene que ver necesariamente con tu industria, ¿no? Le podemos decir nuestro benchmark permanente de proteína. ¿Cuál es? Nuestro benchmark permanente es el señor Alex Osterwalder y su consultora Strategizer, que es una consultora suiza, él es suizo, ¿sí? Y nada, lo admiro, lo sigo, encima es más joven que yo, lo odio un poquito, pero no, lo quiero mucho. Me encanta cuando hace cortes y sale a correr por los Alpes suizos. No tengo la misma posibilidad. No tenemos ese entorno. No tenemos ni el entorno ni el estado físico. Pero miramos mucho lo que Pero es hacen. verdad, es permanente, nuestro benchmark permanente. También a nivel académico miramos escuelas de negocios, veamos el D-School, claro. Miramos a IDEO. Entonces, es importante porque nos obligan a mejorar, ¿no? Nos obligan a mejorar. Bueno, ustedes tocaron este aspecto de lo permanente y hablamos de tener un monitoreo y un aprendizaje continuo respecto de estos benchmarks y de los competidores. Entonces, la pregunta es, ¿hay que hacer esto justamente permanentemente en ambos casos? Y sí, yo te diría que sí. Nosotros creemos que sí, al menos. Como consejo, seguir el comportamiento de competidores y benchmarks regularmente, diría que
benchmarks puede ser un poco más espaciado, competidores muy regularmente, nos va a dar información valiosa sobre lo que está pasando en el mercado y nos va a mantener atentos a las oportunidades, a las amenazas, a lo que está funcionando, a lo que no, nos evita errores. Así que sí, la realidad es que tanto el competidor que nos muestra un lado de la moneda como el benchmark que nos muestra el otro lado nos ayudan a aspirar a más y como ya creo que dije varias veces hoy, nos despiertan. Sí, digamos, cuando estamos mirando empresas o estándares fuera de nuestro mercado directo, lo que hacemos es estar ampliando nuestra visión y podemos estar adoptando prácticas de otras industrias o empresas que justamente en esa hibridez, ¿no? en esa combinación pueden surgir cosas muy interesantes. O sea, vos decís mirando lo que está pasando acá y mirando lo que está pasando afuera. Exacto. Incluso, digamos, comparando industrias que no tienen necesariamente que ver. Uh-huh. Entonces, para mí, el seguimiento de competidores y benchmarks es algo que tenemos que hacer en forma permanente, sistemática. Claro, tal vez no es todo el día. Hacer algo de manera permanente no es estar haciéndole todas las horas de todos los días. Claro, no. Para mí es algo que tenemos que hacerlo por diseño, de forma sistematizada, planificada, por diseño. Por ejemplo, recién Anita decías a los competidores de una forma mucho más frecuente. Claro, por supuesto. Sí. En determinadas épocas capaz lo tenés que estar mirando todos los días. Están robando tickets, ¿sí? En algún o todas las semanas, o todos los meses. Hay cosas también que depende de la industria, la categoría. Hay industrias que se mueven rapidísimas, otras que no. Exacto. Pero también es importante tener en cuenta que muchas veces nuestro público toma de referencia a estos mismos competidores o incluso a los benchmarks, ¿no? A veces toma los benchmarks y no a la competencia. Es decir, hay estándares de calidad que ya son conocidos en el mercado, incluso cuando no están en el país, pasa mucho eso, ¿no? Cosas que ya la gente sabe que se pueden hacer mejor de lo que se hacen acá, ¿no? Entonces, la audiencia nos está mirando con esos ojos, ¿no? El mercado puede tener un conocimiento, nuestra audiencia puede tener un conocimiento de lo que está pasando en otros lados, entonces mejor que entendamos eso. Claro, porque le ofreces algo que está por debajo de sus expectativas desde el vamos. Claro, ya perdiste. Satisfacción está en función de expectativas, ¿no? Claro. O sea, es necesario sí o sí seguir tanto a competidores como a benchmarks para tener una perspectiva completa y a la vez equilibrada. Sí, yo creo que esto lo que nos permite es, primero, no ser todo el tiempo autorreferenciales, ¿no? Que es difícil, ¿no? Eso para mí es una espiral descendente, digamos, porque vos cuando solamente te mirás a vos y no, digamos, y estás solamente trabajando sobre la medida de lo propio, sí, está bien, vas a tener mejoras, pero no, son mejoras que nunca van a ser exponenciales, que incluso te generan cegueras, porque el hecho de no estar mirando lo que está pasando en el mercado hace que vos te estés quedando afuera de determinadas cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que yo digo habitualmente en algunas clases tiene que ver con, digamos, con mirarse con los ojos de un consumidor o una consumidora que están siendo educados por el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, eso es muy clave. El competidor educa al mercado. Todo el mundo educa al mercado. Sí. El benchmark también. El benchmark también. Hay una mirada desde lo estético, desde el valor, que es cultural, que es algo que se va conformando en la medida que los actores del mercado se mueven. Entonces, digamos, hoy no necesitas ser, por ejemplo, un diseñador para entender que un sitio web está envejecido. Vos hoy no necesitas ser un experto en pricing para darte cuenta que un precio que te están proponiendo está mal construido. Uh-huh. Entonces, hay cuestiones ahí que son... Tal vez no lo sepas definir como mal construido, pero sí te va a hacer ruido y vas a decir esto está mal. Porque estás siendo educado todo el tiempo por el mercado, digamos, como consumidor, como consumidora, como usuario, como usuaria. Entonces, si eso le está pasando a tu audiencia y vos no estás mirando a los otros docentes del mercado que están haciendo esto, que son tus competidores, que son tus benchmarks, evidentemente te estás perdiendo una parte de la película y te estás quedando en blanco y negro. Hermoso. Tema cerrado. Moñito. Ya está. Entonces, ¿terminamos acá? No sé, vos decís. No, paren. Falta llevar esto a la práctica, ¿no? Teorizamos un poco, pero
¿Quién nos guía a través del proceso de este análisis de competidores? ¿Cuáles son estas etapas que hay que atravesar? Bueno, voy yo empiezo yo. Dale. Cuando hacemos un proceso de análisis de competidores, generalmente este proceso incluye una parte que tiene que ver con recopilación de datos sobre estos competidores, luego tenemos que evaluarlo y confrontarlo con la propuesta de valor de la compañía, identificamos las brechas, ¿no? Los agujeros y las oportunidades, los agujeros nuestros y también las oportunidades del mercado, y elaboramos después las estrategias para superar esta competencia, ¿no? Bueno, pero arranquemos por la recopilación de la información, la recopilación de los datos cuando estamos monitoreando, que es la primera etapa. Ujú. ¿Sí? En esta etapa lo que hacemos es sumergirnos en una recopilación sistemática de información que sea relevante sobre nuestros competidores. No me tengo que enterar de cualquier cosa. No, entonces. cualquier pavada no. Cualquier pavada no. ¿No es todo importante? No todo es importante. Por eso es muy importante definir qué es lo que queremos medir. No, si ¿Qué? no enloquecemos, ¿no? Es que si no, es que estás... Dejamos de trabajar. No sumemos histeria ni paranoia. No podés ni operar, nada. no podés operar. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta algunas variables, ¿no? Por ejemplo, datos financieros, tratar de leer la estrategia de marketing del otro, posicionamiento de mercado, cuál es la posición, de referencia que tiene tu competidor, algunos datos de mercado, como puede ser market share, ¿sí? O share of voice, los productos y los servicios que se ofrecen. El portafolio. ¿Cómo está construido ese portafolio? ¿Cómo es el catálogo del otro? ¿No? ¿Cuál es la oferta? Y también estar mirando, qué pasa en el espacio digital. ¿Sí? ¿Cómo es esa presencia? ¿Cómo se manifiesta? No solamente hablando de la frecuencia, sino del movimiento, del vínculo con sus audiencias, si hay niveles de engagement interesantes para evaluar, qué tipo de contenidos se están compartiendo, cuáles son los que generan más interés en las personas. Bueno, hay muchas cosas para relevar. Entonces, usamos diferentes fuentes de información, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que salga del ecosistema digital, de las redes sociales, de los informes financieros que sean públicos, porque hay información que vos vas Hay a mucha poder información pública. acceder. Sí. Exactamente. Un montón. Y también hacemos una búsqueda de fuentes de la industria. A veces provienen de cámaras, asociaciones que pueden darnos información sobre lo que está pasando. Pero también podemos hacer encuestas y entrevistas a clientes, a consumidores, a consumidoras. Claro, estudios que de nos- marca, por ejemplo, nos dan un posicionamiento respecto a los competidores. NPS nos puede La dar. investigación de mercado es una herramienta fundamental para medir y mirar a la competencia. Tomen nota, resalten. Bueno, el segundo paso, voy con el segundo paso. Ahí es, una vez que recopilaste todo esto, tenés que evaluar la propuesta de la competencia, ¿no? O sea, entender qué propone el competidor. Y ahí hay una cuestión de análisis, no es el dato solamente, ¿no? Es mirar y contrastar. Una vez que ya tenemos los datos significativos, tenemos que evaluar la propuesta, que es analizar cómo se posiciona, cuál es la narrativa, qué beneficios promete a sus audiencias, cómo comunican estos beneficios, qué personalidad de marca tienen, ¿no? Nosotros en general, en Proteína, lo que hacemos cuando hacemos esto es separarlo en tres cosas. Miramos claims de marca, que son básicamente las promesas que hace la marca o lo que dice la marca de sí misma. Luego miramos claims de producto, en donde analizamos un poco la descripción de los servicios que tienen y lo que dicen de sí mismos. Y una cosa muy, muy importante que es analizamos toda la argumentación en torno a las reasons to believe. Es decir, qué pruebas dan de que esto que están diciendo en torno a marca y en torno a producto es cierto, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Y entender esta argumentación es clave porque a partir de la argumentación del mercado entendemos, desarmamos la narrativa de los competidores y entendemos qué se dice en general en el mercado y cómo nuestro discurso articula con eso que se dice en el mercado o no articula.
Por eso es importante para mirar esta información, hacerlo en forma conjunta de a varios jugadores. Vos no podés hacerlo de manera aislada, uno por uno, no. Lo tenés que mapear, ¿sí? Y entender en función de qué es lo que está ocurriendo en el mercado con todos estos jugadores adentro. Diría que el número mínimo es 4, ¿no? Mínimamente. Como mínimo. Mínimamente, sí. Y cuando miramos toda esta argumentación podemos ver claramente cuáles son las cosas que están presentes, ¿sí? Y que se manifiestan como centrales. Desde el mensaje, la propuesta de valor, cómo está construido el portafolio de productos, cuáles son las argumentaciones que tienen diferenciales, dónde se paran, en qué ventajas competitivas se para el mercado. Y para esto es interesante desarrollar a veces algunas matrices para poder ubicar, ¿sí? En función de qué ejes están tomando. Está buenísimo eso. ¿Esto cómo se maneja mi competencia? ¿En qué ejes se están manejando? ¿Dónde se para? ¿Dónde se paran? Se paran en la calidad, se paran en el vínculo, se paran en una combinación de estas dos. Bueno, supongamos que se están parando y decimos, mira, vínculo versus calidad. Bueno, entonces asignémosle un valor, ¿sí? ¿Cuánto hablan de calidad? ¿Cuánto hablan de vínculo? Confort versus diseño. Confort versus diseño. Precio versus total valor percibido. No sé. Empezar a revisar matrices que te puedan dar un mapeo de dónde se está ubicando cada uno, también para entender cuál es tu lugar relativo. Y la mancha de toda la industria, ¿no? Entender la industria como un todo también, o el negocio como un todo. Ok, entonces hago como un resumen de esto último que estuvieron hablando, que es súper interesante, que mapeamos entonces una propuesta de valor general para la industria y nos empezamos a parar en las diferencias de argumentación y narrativa por encima del discurso común. Claro, exacto. Ahí es importante, como decíamos antes, analizar los dos niveles. El nivel de claim, que es en donde cualquiera puede decir lo que quiere, básicamente. Claro. Y por el otro lado, el nivel de razones para creer o reasons to believe, que constituyen estas validaciones que tiene el posicionamiento, ¿no? Que el competidor las tiene o no las tiene. Y nosotros las tenemos o no las tenemos. Digo, por más de que toda la industria diga somos tal cosa, si yo no lo puedo decir, no lo puedo decir, ¿no? Ahora, en una narrativa, la diferenciación puede estar en una enunciación de una razón para creer únicamente. Porque a veces yo encuentro algo que puedo probar, ¿no? Y que va a ser a mi claim un claim más sostenible, ¿no? O sea, puedo argumentar con más sustancia. Entender esa propuesta de valor general del mercado también para ver las cosas que tienen que ver con los nice to have, o sea, lo que puedo decir o no, si quiero, porque total nadie lo dice en la industria. Por ejemplo, hay industrias en donde todo el mundo comunica propósito. Eso es un should have para esa industria. O sea, todo el mundo tiene que comunicar propósito porque si no está fuera de mercado. Hay industrias en donde todavía propósito, nada, ¿no? No se dice. O hay 2 marcas que lo hacen y todo el resto que no. Ahí es un nice to have, ¿no? Hay industrias en donde se habla de trayectoria, de historia de la compañía, de orígenes, del origin story de la marca. Hay industrias en donde no. Entonces, en esta industria, en esta categoría de producto, ¿es un nice to have o es un should have? ¿Y dónde me paro en función de eso? Súper, súper interesante esto. Ahora hagamos de cuenta que ya tengo en claro, ¿no? Ya hicimos todo el mapeo, ya tenemos en claro las propuestas de valor de nuestros competidores. ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que sigue es trabajar en identificar cuáles son las brechas que existen en el mercado con respecto a estos temas, ¿no? En esta etapa es bastante crítica porque lo que hacemos es comparar nuestra propia propuesta de valor con las propuestas de valor que están presentando los competidores, y lo que buscamos identificar es cuáles son las áreas en donde nos podríamos estar diferenciando de manera efectiva. Para esto es súper importante entender también que independientemente de que toda la industria esté declarando determinadas cosas o que se esté parando en determinadas razones para creer, también hay que entender cuál es el nivel de relevancia que eso tiene para la audiencia. Claro. Porque si eso no es lo suficiente o no es relevante para la audiencia, no tenemos que salir a declarar como loros, ¿sí? Tampoco decir por decir. No podemos repetir. Sí, tal vez encontramos el espacio de oportunidad ahí. Exactamente. Entonces vos decís, che, pero no se está hablando de este tema
que según nuestro análisis es recontra importante para nuestra audiencia. Esto es 100% producto céntrica a la industria y nadie está haciendo customer centric. Exacto, exacto. Y ahí encontrás espacios de diferenciación súper interesantes. Así que es importante entender justamente dentro de este mapa dónde nos estamos parando nosotros y dónde nos queremos parar nosotros. Porque eso es clave, me parece. Siempre está. Esto es algo, es una película, no es una foto. Es como lo más ¿no? Aunque el mapa Hay te que muestre una aprovecharlo. foto, el mapa te muestra siempre una foto. Ahora, si esto vos lo haces de forma recurrente, vas a tener una película. Vas a ver cómo se va moviendo los competidores. Súper útil. Che, posición anterior, posición actual. Dejaron de hablar de tal tema, empezaron a hablar de tal otro. ¿Por qué? ¿Qué está Mira, pasando? entraron en sostenibilidad ahora. Ahora están Sí. hablando, mira cómo se pusieron Sí. verdes Sí. de repente. Che, sacaron, se hicieron empresa B. Claro. ¿Cómo que se hicieron empresa B? Bueno, Ok. pensalo. Claro, si ¿Por no lo qué? estabas monitoreando. De te hecho, no es sorprendió. lo mismo industrias en donde ya hay jugadores importantes como Compañía B, por ejemplo, o declarando cosas respecto de la narrativa, respecto de inclusión, de diversidad, que en aquellas industrias o categorías en donde todavía no está eso. Totalmente. Cambia mucho. Por eso hay que monitorearlo. Bueno, quiero más. Cuéntenme más. Bueno, miramos más cosas además de la Exacto. narrativa, además de la propuesta de valor. Ayúdame, Sebas, a contar algunas cosas clave que miramos y que vale la pena monitorear de competidores. Dale, a ver, para mí, también que tiene que ver con lo básico, es mirar las acciones de marketing y de comunicación y de publicidad. O sea, qué es lo que están haciendo, digamos, con qué frecuencia. Eso hay que mirarlo, porque vos no sabés si esto es una práctica recurrente o si es una práctica puntual. Entonces hay que observar estas estrategias, estas tácticas de marketing y publicidad para... por ejemplo, vos vas monitoreando la campaña de comunicación y vas relevando cuáles son las piezas de la campaña de comunicación y te das cuenta los giros, te das cuenta del destino, te das cuenta si siempre repiten la misma ¿Te fórmula. das cuenta cuando cambiaron de agencia? Te das cuenta Sí. cuando cambiaron totalmente. ¿Cuántas campañas hacen fuertes en el año? Entonces las podés empezar a anticipar, ¿no? Claro. O sea, hay, por ejemplo, no sé, hay marcas tradicionales que tienen su campaña de Navidad, ¿no? Y sabés que van a salir con la campaña Sí. y sabés que van a salir a comunicar en ese momento. Entonces, o te anticipás o te sumás O por lo menos lo sabías. y competís, Claro. y competís por el share of voice. Bueno, ahí tomás tu ¿no? decisión. Vos ¿Qué tomás tu haces? decisión. Pero aprendés monitoreando Ujú. este accionar, empezás a ver los huecos y empezás a ver lo que viene. No, y también empezás a comprender sobre qué contenidos se están parando, cuáles son las temáticas, los ejes, si están profundizando, si están yendo a nivel superficial sobre los temas, si están haciendo una estrategia de thought leadership o si están haciendo una estrategia de posicionamiento de contenidos, que son cosas, digamos, que están dentro de lo que puede llegar a ser la estrategia general de contenidos, pero son dos caminos totalmente diferentes. Una cosa es posicionar y otra cosa es liderar. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que comprender en profundidad. Otra cosa que miramos, Sí. Me permito Dale, acá dale. acordarme de que miramos muchas veces qué canales eligen, ¿no? Investigar canales de distribución, o sea, lo que sería el go-to-market, ¿no? Las decisiones de salida al mercado de cada uno de nuestros competidores es clave porque no todos tienen la misma estrategia. Entonces, no sé, Franui te pone una heladera propia y eso también habla de un accionar y también habla de cuánto les va a costar crecer, cómo les va a costar entrar en determinadas sucursales o puntos de venta, ¿no? Sí, relevar los puntos de venta en cuanto a cuántas marcas tienen del producto de lo que vos hacés, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir que no estén en Carrefour y que sí estén en Jumbo, por ejemplo? Exacto. O, che, en nuestro canal, supongamos que estamos en el mercado ferretero, que es un mercado que a mí me gusta. encanta el mercado Me parece muy ferretero. divertido. Pero supongamos que está bien ese mercado. Digo, che, en herramientas para desmalezar, ¿cuántas marcas hay? Mirá, la verdad que no sé, hay 12, 15, 20 marcas en el mercado que más o menos pueden ser monitoreadas. Ahora, ¿cuántas marcas hay regularmente en los puntos de venta? Y mirá, la verdad que una ferretería normalmente maneja 5 marcas, 4 marcas y con eso ya tiene un portafolio interesante porque tiene diferentes puntos de precio, diferentes tipos de diseño, diferentes digamos, lugares de orígenes de la maquinaria. Bueno, fenómeno, fantástico. Entonces vos monitoreás. ¿Contra quién te ponen los ferreteros? O sea,
te eligen a vos. ¿Y a qué otras marcas eligen? Y cuando no te eligen a vos, ¿quién entra en tu lugar? Bueno, esas cosas son las que hay que monitorear en el canal de distribución, por ejemplo. Está buenísimo. Nosotros también miramos, o sea, lo que recomendamos también es, que lo dijimos ya, ¿no? Precios y estrategia de pricing, ¿no? O sea, analizar el precio de los productos y de los servicios de nuestros competidores es súper importante, ¿no? Para entender cómo se compara con tu propia estrategia. Ni hablar si podés acceder a cuáles son sus dinámicas de descuento promocionales. ¿Sí? Si vos podés acceder a cuál es su política de descuentos con respecto al canal, es algo súper interesante. Sí, y uno empieza a verlo también con la mirada, digamos, sistemática, ¿no? O sea, porque vos ves los niveles de descuento que usan, los momentos de aumento, ¿no? O también podés descubrir que no tienen la más pálida idea de cómo hacer eso. Y eso es una ventaja enorme. Eso se nota. Este año, en la clase de pricing del programa de Dirección Estratégica de Marketing, uno de los invitados, un gran invitado que tuvimos respecto de, no puedo decirlo porque si no, no podría dar el ejemplo, respecto de precios, decía, yo me di cuenta que yo era líder de precios en el mercado, monitoreando los precios y los movimientos de precios de la competencia, que solo cuando yo movía precios, el mercado se movía. Entonces y eso empecé a mover precios. Hermosa. Dijo, entonces empecé a mover precios porque sabía que todos me iban a seguir. Claro. Y eso solo lo ves cuando lo entendiste, ¿no? Cuando prestaste atención al mercado. Cuando lo mediste. Tal cual. Después está todo lo que tiene que ver con producto, ¿no? Con producto y servicio. ¿Cuál es la estrategia de producto? ¿Con qué producto sale? ¿Cuál es el producto de punta? ¿En qué momento lanzan? ¿Tienen diferentes tiers de producto? Digamos, ¿tienen good, better, best? ¿Trabajan los productos en cascada? ¿Qué características se están destacando? ¿Hay innovación en los productos? ¿Hay tecnologías que están implementando? Bueno, todo esto nos ayuda también a pensar y a repensar la forma y las políticas que nosotros llevamos adelante con respecto al desarrollo de producto. Una gran oportunidad es ver cuando un competidor nuestro está poniendo foco en expandirse, por ejemplo, en Latinoamérica o a salir de Argentina. Eso nos da una oportunidad porque sabemos que este mercado está más liberado para poder pegarle, digamos, ¿no? Pero digamos, sí, hay que mirar también sus estrategias de expansión. Porque está distraído. ¿No? Seguir un poco esas estrategias, la presencia geográfica, incluso en el mercado argentino, ¿no? O sea, hay productos y marcas que están mucho más presentes en determinadas zonas que en otras no están, ¿no? A ver, y si podemos llegar a obtener información que nos den pistas, hints, ¿sí? Sobre cuál es el rendimiento financiero que logran los competidores. Bueno. Lo tuyo ya es una inteligencia. Bueno, pero lo podés mirar. Espionaje. Podés estimarlo de alguna manera. Vos podés estar mirando, che, cómo está compuesta su masa salarial, cuáles son sus estructuras de costos, van a ser similares. Sus inversiones en tecnología, en comunicación. Entonces, vos podés hacer una estimación de si está teniendo más espalda que vos o no para determinadas cosas. Si se queda sin nafta rápido porque se metió en abrir 7 locales o 10 locales, ¿no? Ya invirtió, ahora tiene que salir a cosechar, ¿no? Tiene que salir a levantar. La verdad que el momento del competidor es muy importante para lo que después uno anticipa de ese competidor, ¿no? Y otra cosa importante es el tema de reclutamiento, ¿no? Si es cómo está en función del talento. ¿Le es fácil retener? ¿Le es fácil adquirir talento? ¿Cómo son las estrategias de reclutamiento y de retención que tienen? Incluso lo que ofrecen a sus empleados, a sus colaboradores, es muy importante porque va a influir también en que te lleven gente probablemente, ¿no? Sí, y al revés. También de repente vos te das cuenta, por ejemplo, dentro de tu industria, quién te los educa y después los contratas vos. Sí. A ver, miramos un montón de cosas, ¿no? Sí. Tenemos que mapear. También elegir qué es más importante. Ok, ¿no? Para mi industria y para mi empresa. Ahora, juntamos información. ¿Cómo utilizamos ese aprendizaje? ¿Cómo lo volcamos a nuestra estrategia? Bueno, a ver, todo este análisis nos ayuda a pensar y a desarrollar y a poner en palabras nuestra estrategia competitiva. Si eso no, si nosotros colectamos información, pero después no tenemos espacios para poder bajar eso a una implementación concreta en el ajuste de nuestra estrategia,
la verdad es que ¿para qué hacemos todo esto? Entonces, el conocimiento que nosotros obtenemos del mercado, ¿sí?, nos tiene que ayudar a identificar las áreas en las que tenemos que trabajar para poder superar a la competencia, y para eso luego vamos a definir, obviamente, tácticas específicas para poder lograrlo. Por ejemplo, si de repente en nuestro análisis descubrimos que nuestros competidores tienen un servicio al cliente que es un poco deficiente, ¿sí?, podemos enfocarnos en mejorar nuestro propio servicio al cliente y utilizarlo como un diferenciador clave. O sea, que la gente empiece a hablar mejor de nosotros por un tema de experiencia. Ahí hay cosas para trabajar, pero hay que bajarlo a algo concreto. Siempre tiene que haber un plan. Atrás de una observación tiene que haber un plan. Este análisis también nos puede ayudar en la priorización de recursos, ¿no? Porque cuando nosotros vemos lo que están haciendo los otros, sabemos entonces, o podemos saber, dónde concentrar nuestros esfuerzos para tener el máximo impacto, ¿no? Si identificamos, por ejemplo, una brecha en el mercado, una oportunidad, algo que los competidores no estén abordando, podemos asignarle, como decía Sebas recién, recursos adicionales a esa área para aprovecharlo, ¿no? Y incluso eso nos ayuda también a entender dónde poner la plata. Eso es, esta priorización de recursos tiene que ver con dónde poner la plata y el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba en la industria cosmética, hay muchas compañías que hacen sus lanzamientos de productos de las categorías que, por ejemplo, yo manejaba en otros mercados un año antes. Entonces vos sabés perfectamente que el año próximo viene un super hit de tal categoría o de tal marca. Va a venir al mercado, no sabés si en enero o en diciembre, pero sabés que le toca. Entonces vos también tenés que planear. Si vos no tenés nada, bueno, ¿qué refuerzo? Sí, ¿dónde pongo la plata? ¿Salgo en enero? O si vas a dejar que siga tomando ese espacio. O le vas a robar el protagonismo en algún momento. Claro, ¿y cómo haces? Bueno, por ahí tenés una campaña planeada para sacarla cuando venga, la primera semana que vos veas que y le robás el protagonismo. Eso se puede hacer, de claro hecho. Que sí. Sí, claro. También es necesario pensar que esto no tiene que ser un momento único. Esto no es algo standalone. ¿Sí? Es algo que tenés que proponértelo como un proceso permanente de aprendizaje. Y para eso tenés que tener un proceso continuo de relevamiento y de análisis, ¿sí? Porque la competencia evoluciona constantemente y nuestra marca tiene que entender y adaptarse en consecuencia también de esa evolución. Bueno, con todo lo que compartieron hasta acá, realmente este episodio te deja pensando. Ay, fuerte. Sí, este tema tiene que ocupar espacio en nuestra agenda. Así que re importante que vos, marketer, que estás del otro lado, que nos estás escuchando, empieces tu propio análisis de competidores y empieces a usar benchmarks para medir tu marketing, ¿no? Una de las consultoras de proteína, Orne Borrello, que quien trabajó con nosotros la conoce, siempre trae a colación el libro Steal Like an Artist, o Copie como un artista, ¿no? Roba como un artista. Sí, sería bueno, pero el concepto es de imitar o de copiar. Sí. De un autor que se llama Austin Kleon, o Kleon debe ser, que habla de inspirarse en los otros, de copiar un poco de cada cual, de reinterpretar el mundo que veo, ¿no? Sí, y aunque, digamos, este libro obviamente originalmente se pensó y se aplica al mundo de las artes y de la creatividad, la verdad es que el concepto se adapta perfectamente al ámbito de la empresa, ¿sí? y de la competencia, o a contextos en donde realmente queremos, deseamos, necesitamos mejorar y aprender, ¿no? Entonces ahí mirando a los costados, mirando a otros, uno aprende un montón. Y si la rueda está inventada, ¿para qué perder tiempo en reinventar la rueda? ¿No es cierto? También. Y justamente no se trata de copiar literal, sino de identificar estas mejores prácticas y, como hace el artista, ¿no? Tomar inspiración, pero luego agregar el toque personal de la marca, la impronta, buscando oportunidades para resaltar, para destacarnos, para sobresalir en nuestro mercado, ¿no? Sí, eso. Copiemos como artistas. En realidad, inspirémonos, como hacen los artistas, copiando a otros. ¿Sí? Aprendamos de lo que hacen bien los demás. Adaptemos esas lecciones a nuestra situación y busquemos esas oportunidades de innovación y de diferenciación fundamentales para seguir vivos en un mundo cada vez más competitivo. Bueno, espectacular cuánto cubrimos hoy, así que súper valioso este episodio.
Hasta acá hablamos de análisis de competidores y benchmarks de la mano de Anita y Sebas. Eso es todo por hoy. Y a vos que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. Y muchas gracias por escuchar. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otra u otro colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Si querés, podés escribirnos con tus comentarios y preguntas. Nos encantaría saber qué pensás y qué temas querés que abordemos. Y por favor, calificanos ahora mismo que nos ayuda un montón. Una última cosa. Podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketing/playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de unos días. Escuchaste Playbook, Marketing para Marketers. WeToker. Sumamos las partes.